Listo, buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de nuestro programa La Pirinola. Es un programa entre amigos donde tocamos temas controversiales. Hoy no nos acompaña nuestro locutor estrella, por decir locutor, Luis Antonio, pero tenemos aquí un invitado especial, a mi tocayo Héctor. El tema de hoy es el periodismo en México. Está Carlos, el doctor Daniel, y les quiero platicar de nuestro invitado especial. Lleva 17 años. No, 23. 23 años en el periodismo. Tiene un periódico en la región noreste de Guanajuato, ubicado principalmente en San José Iturbide, ¿no? Ahí está la sede, sí, claro. Daniel, como ustedes saben, siempre con sus reflexiones, toca los temas de fondo. Carlos, el señor estadísticas, trae algunas estadísticas. Y bueno, pues comenzamos. Si quieren, empezamos con alguna estadística rápido. Y Daniel, vas a hacer algunas reflexiones acerca del tema, ¿no? Sí, lo que quieran, cualquiera de las dos. ¿Quieres algunos números o...? Pues, hablando un poco de periodismo, de lo más allá de si son a veces detractores o están a favor de un gobierno, lo difícil que es la tarea del periodismo, ¿no? Y en un país como México, hay una estadística que espanta, ¿no? Dice, desde el año 2000 se han registrado más de 144 asesinatos de periodistas en México, solamente superado por Afganistán y Siria. Así como una estadística nada más como para decir, más allá de estás a favor o en contra, lo difícil que es ser y lo peligroso que puede ser periodista. Sí, por claro, diferentes factores, ¿no? Por la delincuencia, por muchas cosas, pero acá nos contará un poco más Héctor del tema y supongo que los motivos o los peligros que corren muchas veces al sacar una nota, ¿no? Sí, claro. Mira, además de esa cifra que señalas, que obviamente pues nos ubica en la realidad actual, creo que no es necesario manejar muchos números para entender que México vive para el periodismo uno de sus momentos más difíciles, si no es que el más difícil de la historia, ¿no? Personalmente creo que revisando la historia reciente, vemos que el poder político y el económico han sido determinantes para la tarea del periodismo. Aunque a partir de, digamos, 2006 para acá, creo que esa fecha es un parteaguas importante, el crimen organizado y autorizado parece ser el factor preponderante en las determinantes de cómo se lleva a cabo la función periodística que, desde mi perspectiva, persigue primariamente la verdad, ¿no? Ahora, este concepto, la verdad, la persecución de la verdad y el manejo de la verdad social y en todos los ámbitos, en México nunca ha tenido mucho peso, ¿no? O sea, a decir verdad, en una cultura como la nuestra, claro, sin meternos a Honduras, nunca ha tenido gran peso, pero bueno, al menos desde el punto de vista del código que se ponía en la pared, en el pasillo, pues ahí estaba, ¿no? O sea, el código ético siempre la marcó. Ahora, no solamente la verdad dejó de ser un elemento cultural, sino que hoy se juega la vida quien la persigue, ¿no? Claro. Ahora, teniéndote aquí, aprovechando tu presencia, Héctor, yo te preguntaría, así como primer tema, ¿cómo describirías tú la situación del periodismo? Porque lo que nosotros hacemos aquí es pues, plantearte cómo vemos las cosas desde afuera. Pero ¿cómo lo vives tú como periodista y cómo están viviendo allá adentro? Me gustaría antes que nos dijeras cuál es el código que dice Daniel. El código del periodista que dice que está en todos los pasillos. Sí, bueno, propiamente no en todos los pasillos, pero es el que tenemos que respetar todos, ¿no? Que es informar con la mayor veracidad y objetividad. Ese es, yo creo que la máxima de cualquier periodista, ¿no? Fundamentalmente, no ser ambiguo, presentar los datos más tangibles, más no brindar ambigüedades al lector, al espectador, que te quede clara la información y sobre todo, pues hacer un trabajo profesional, ¿no? En este país, quiero aclarar uno de los datos aquí de Charlie, en este país la mayoría de los ataques a periodistas no vienen del crimen organizado, sino que se ha documentado que el 86% vienen de la clase política, ¿no?
pico. Es decir, que de toda la gama de todo el cúmulo de ataques que hemos tenido los periodistas en los últimos años, solamente un 14, podríamos decir, del crimen organizado, ¿no? Y en este país, el periodista puede ser o muy amigo del político o muy enemigo del político, ¿no? Y generalmente, bueno, tienes que echártelos encima, los políticos, para hacer buen periodismo en este país, ¿no? Tristemente, hay la clase de periodistas de élite en este país, por así decirlo, pues es una clase muy corrompida, ¿no? Que lleva muchas generaciones corrompida y nos toca, bueno, yo a pesar de tener 23 años en esto, yo siento que soy como de las generaciones que trataron de modificar la sinergia del periodismo y la política en este país, ¿no? Todos sabíamos cómo funcionaba, no es secreto para nadie. En la medida que venían los cañonazos de dinero, en esa medida yo hablaba bien de ti, en esa medida te consentíamos en el medio, en esa medida te brindábamos el espacio, ¿no? Y yo creo que eso se ha modificado considerablemente, aunque no deja de haber las prácticas de toda la vida, ¿no? Yo todavía veo periodistas de la vieja guardia, de esos besamanos, que se ponen de tapetito, pues con tal de sacar un buen contrato. Y yo pienso que es nuestro medio a través de 23 años. Nunca hemos caído en ese asunto, ¿no? Nada menos ahorita con el alcalde actual de San José Iturbide, tengo que decirlo. Al inicio del trienio, el señor resultó envuelto en un escándalo muy, pues, ¿cómo podríamos decir? Sonado. Muy sonado a nivel nacional, que lo agarraron aquí en Querétaro con armas, ¿no? Entonces, el director de comunicación social llama al medio y dice el alcalde que no publique nada porque pues de eso depende el convenio de publicidad, ¿no? No, pues dile a tu alcalde que no podamos hacer eso porque nuestro medio no va a quedar como... Imagínate, nosotros tenemos un compromiso chayotero vendido, nosotros tenemos... Pierdes credibilidad, ¿no? Claro, imagínate, el lector que nos sigue desde hace 23 años espera abrir el ejemplar y ver la noticia y no vea nada, va a decir, no, pues estos se venden por cualquier babosada, ¿no? Entonces, meses después, hay un audio que se filtra en Guanajuato donde se involucra también a este mismo alcalde de estar involucrado en el crimen organizado. Y en la misma, ¿no? Que dice el alcalde que si quieren tener convenio, no saquen la nota porque, pues dile a tu alcalde que, pues nuevamente, vámonos a la... Mandó un comunicado muy escueto, muy ambiguo, no te decía nada. Se lo publicamos porque es nuestro deber. Nosotros publicamos la nota como debe de ser, ¿no? Y tristemente es lo que muchos que ostentan el poder creen que pueden hacer, ¿no? Yo te compro publicidad, pero tú vas a estar... Te controlo. Te controlo. ¿No? Te controlo. Eso, yo pienso que ya varios medios, muchos medios en este país, lo hemos estado cambiando, ¿no? Antes las cosas no eran así, ¿no? Antes era, te compro y compro tu conciencia y compro a toda tu gente y compro todo, ¿no? Todo. Y yo pienso que afortunadamente en este país todavía habemos, y yo siempre me incluyo, periodistas que pues tenemos que sacar la cara, ¿no? Y valientes y pues vemos unos periodistas en este país muy ricos, ¿no? Que han generado un imperio alrededor de su nombre, de su medio, de sus alcances. Y ya vemos los de a pie, ¿no? Los que estamos ahí picando piedra y ni modo, nos tiene que costar, ¿no? O sea, alguna vez creo que platicaba con Daniel, en este país los periodistas ejemplares tienden hacia el lado izquierdo siempre, porque te mueven dos cosas, ¿no? O la información, el ser buen periodista. La veracidad, ¿no? La veracidad. La nota que o el dinero. Entonces, si te va a mover el dinero, lógicamente vas a tender hacia la parte de la derecha, ¿no? Hacia el lado derecho, ¿no? Y los que nos inclinamos por ser un buen medio, por mostrar la información como debe de ser, que también es muy válido aclarar que la información objetiva es un sueño utópico, ¿no?
la información objetiva es muy subjetiva. Se oye muy raro, pero es la verdad. Pero dentro de lo que se puede, ¿no? Porque seguramente cuando tú escribes la nota, a lo mejor siempre va a influir un poco Tu percepción. Claro, y claro. tus filias y fobias, ¿no? Sí, claro, no, pero al lector, al espectador, a la gente que te está escuchando, que te está siguiendo, tienes que presentarle la información más verídica posible, Sí. lo más apegada a la realidad. Decía Gabriel García Márquez, la mejor noticia no es la que se da primero, sino la que se da mejor, ¿no? Y eso es cierto, porque ahora con tantos medios digitales sucede algo y ves todos sacando las notas al vapor y después las lees con calma y dices, estos cuates escribieron pura idiotez, ¿no? Lo hemos visto hasta con periodistas, como decías, de ya Sí, claro. de muchos años, con mucho reconocimiento y con exposición a nivel nacional, que de repente sacan una nota que era totalmente falsa. Claro, ¿no? claro, y ¿Por se qué? dejan ir con la tendencia de yo voy a ser el primero Sí, de la primicia. informar y voy a dar la primicia, ¿no? Entonces nosotros somos un semanario, tenemos 23 años en el semanario, tenemos tiempo a veces de desmenuzar, a ver, investiga a ver qué pasó bien aquí, Sí, pide tiene el más acta tiempo de para sopesar, sopesar, un pide poquito el acta más de juicio. Exactamente, sobre todo con las cuestiones de policíacas, ¿no? Que son muy delicadas, o las cuestiones de políticas, tienes chance de comparar, de cruzar información, de verificar lo que vas a escribir al final, lo que le vas a entregar al lector, ¿no? Entonces la inmediatez no te da, por supuesto te da rapidez, pero no te da... Ahora, una labor del periodista Ajá. es la parte de investigación, Sí, claro. ¿no? O sea, claro. es porque si no quedas a lo mejor como dicen muchos, un comentarista, una comentocracia, ¿no? Exactamente. Parte del fundamental, yo creo, de un periodista es investigar, ¿no? Sacar los números reales, los duros, y ponerlo ahí para que el lector o la persona que quieres llegar te saque sus propias conclusiones, ¿no? En Eso sería como realidad, lo ideal, ¿no? en realidad, no sé cómo veas tú las cosas, pero el periodismo no analiza. Es cierto que en términos epistemológicos, en términos de teoría del conocimiento, no existe la objetividad, pero sí hay la pretensión de imparcialidad. Sí, claro. y la pretensión de no contaminar con tu postura. Claro, claro. Es decir, no valorar. O sea, la objetividad llega al asunto de decir, no valoro, ¿no? Presento lo que yo considero que son los hechos y ahí me detengo. Ahora, el analista es otro tipo de periodismo que con el tiempo se ha venido incluyendo, que yo creo que es muy necesario. Es muy necesario que haya un ámbito de intelectuales que se ocupen del análisis de la realidad, pero el periodismo esencialmente es el que reporta, Ajá, el que informa. Ahora, es cierto que en México el Estado, como tú nos estás diciendo, ejercía muchos mecanismos para controlar la información periodística. Uno, pues obviamente las autorizaciones para operar como tal, ¿no? Radio, televisión, todas estaban muy controladas. Y luego la censura, que era a través prácticamente del chayote, ¿no? Era, tú vives de mí, por lo tanto, pues no pago para que me pegue, ¿no? Ok, pero desde aquellos tiempos, pero se ha centrado mucho en los últimos años, a partir de que comienza la transición supuestamente democrática, o que debió haber ido hacia la democracia, lo que es por parte de los periodistas la extorsión. Hay sí, incluso, claro. está documentadísimo, ¿no? Pero también está de este lado, no solo de los corruptores, sino también de parte del periodista, se ha dado una práctica nefasta que es la extorsión. Preparo dos perspectivas y me acerco al actor social, ya sea político, económico, del que sea, y le pregunto cuál quiere, cuál le interesa más, cuál le conviene más que se publique. Siempre dicen la que cuesta más, ¿no? Sí, claro. Nunca dicen la más barata. Es que lo barato te puede salir caro. Sí, claro. No, y es una realidad, ¿no? O sea, sí, en el medio... Pues hace rato decía Carlos, pues los más destacados, ¿no? Sí. Incluso se dedicaron a la extorsión ya no solamente en forma periodística, sino ya como modus vivendi, ¿no? Ya no solamente modus operandi periodístico, sino modus vivendi, ¿no? De hecho, hay un video, un audio documentado de la esposa de López Dóriga, o un rollo así, ¿no? Sí. Que iba a extorsionar al abogado de Aramburu Zavala, la que era dueña de La Corona, con un edificio, y le dijo, o creo que fue el abogado, no recuerdo. No, sí. Pero sí es un modo de operar, o sea,
le entras con tanto o te exhibo, ¿no? Así operaban ahí realmente. Y otro escaloncito más arriba es los videomontajes, ¿no? Sí, claro. O sea, ya Esos tenemos buenos exponentes Sí, a bueno. nivel nacional, ¿no? Claro, varios. Y bueno, retomando el tema del equilibrio informativo que decías, ¿no? Nosotros tenemos una máxima, yo creo que en todos los medios así debe de ser. Ok, por ejemplo, en el periódico llegan a poner una queja contra obras públicas. Oiga, obras públicas, me dañó la fachada de mi casa haciendo una obra y no me quieren pagar y me mentaron la madre. Y, ¿sabe qué? Nosotros vamos a tomar su declaración, pero también tenemos que ir a preguntarle al de obras públicas qué es lo que pasó, ¿no? Es contrastar el dicho de las fuentes, claro. Porque no se vale tomar nomás una sola voz, ¿no? Incluso hace muchos años llegó una señora, oiga, es que fíjese que estaba mi hijo sentado en la banqueta platicando con sus amigos y llegaron los policías, se bajaron y le pusieron una madriza, lo golpearon y se lo llevaron y ya está encerrado, entonces pues vengo a denunciar el hecho, ¿no? Ah, claro que sí, señora, a ver. Tenemos que ir a preguntar a Seguridad Pública qué fue lo que ellos den su versión. No, pero es que yo le estoy diciendo, o sea, lo que pasó. La mía, dice. No, tenemos que preguntar. No, a ver, el tipo estaba drogado, borracho, llegó y golpeó a los policías, rompió los parabrisas de las patrullas. O sea, eso es el riesgo que se corre cuando nada más se toma una versión de cualquier hecho, ¿no? Y hablo no solamente de la cuestión policíaca, de todas, ¿no? De toda la información que vas a manejar. Tienes que buscar lo más que se pueda equilibrar y lo más que pueda nutrir la información que vas a dar, ¿no? Está mejorando la información periodística en cuanto a que se está acabando el chantaje, el soborno, el pago, como dice nuestro presidente, a quitar un poco el chayote, o es nada más de boca. No, yo creo que sí. Los que hemos estado inmersos en los medios de comunicación ya por mucho tiempo sabemos cómo se manejan algunos, ¿no? Y evidentemente lo que está pasando ahorita con la transición con el presidente actual, sí cortó de tajo, digo, ya no hacía nada, ya estaban en la nómina, ¿no? O sea, así de... Por el puro nombre. Por el puro nombre, ¿no? Entonces, si eran millones de pesos los que se destinaban a los medios... ¿Cuál significa que les pagaban por no hacer nada, no? No te muevas y entre menos te muevas y menos hables, más vales, ¿no? Incluso tengo un gran amigo, cuyo nombre no voy a mencionar, periodista de muchos años, que él me platica, fíjate que cuando yo estuve en el Universal y me tocaba cubrir la fuente de la PGR, terminaban las conferencias de prensa, que teníamos que ir cada martes o cada jueves, no recuerdo, y al final de que los reporteros que cubríamos la fuente nos formaban para pasar por el sobre. O sea, dices, a ver cómo lo platicas así tanto. Sí, esa era la manera de operar, ¿no? Terminaba la conferencia, a ver, pásenle ya, y por orden alfabético los tenían acomodados. Y dice, no te creas que nos daban 500 pesos. No. Así era, bueno. Sí era, o sea, cada conferencia de prensa, ya sabías que tenías que escribir lo que tenías que escribir, ¿no? Y te daban el boletín de prensa. Y eso era lo que tenías que escribir, no tenías con otras palabras. No tenías que quebrarte la cabeza, ni palabras. oír la grabación, ni ver los apuntes. Le corregías la ortografía y lo mandabas. Así era, y así funcionó este país muchos años. Y por eso decía yo, hay gente de la vieja guardia como él. Y yo lo estimo muchísimo, ¿no? Pero siempre platica sus cosas de cómo era. Dice, cómo eran las cosas ahorita tan distantes, ¿no? O sea, yo inicié el periodismo en esta hermosísima profesión hace 23 años con Vicente Fox. Y a mí sí me dicen, oye, ¿qué siente recibir un chayote? Me cae que no sé, porque este güey nos contó, ¿no? Fox. Cuando Martita, entonces te tocó convivir con Martita. La señora Martita. No entremos en ese tema. Señora Martita. No entremos en ese tema. No, en serio, los anteriores gobernadores priistas de Guanajuato, pues, hombre, yo recuerdo mi ex-suegro, que fue el fundador del periódico, platicaba, es que cada informe de gobierno que nos invitaban a nosotros al reloj, que se fundó en 1988, pero yo lo tomé hasta el 97, decían, nos mandaban carro, camioneta hasta casi con escolta. Viáticos. Nos daban la habitación del hotel
comidas, cuántos días se quieren quedar. Al final Bien igual, consentidos. aquí están las fotos que queremos que se publiquen, que eran, aquí está y díganos cuánto va a ser de la publicación, ¿no? O sea, así se manejaba el periodismo. Y estoy hablando de un medio muy pequeño, ¿no? Y aparte la compra de publicidad, ¿no? Aparte, o sea, es insultante lo que veías que gastaban los sexenios pasados en publicidad. Por ejemplo, en el Universal, de los últimos contratos, arriba de 150, 160 millones de pesos. Increíble, ¿no? O sea, pues, ¿cómo le vas a pegar ya con esas? No, pues ya con eso se mantiene el periódico todo el año, ¿no? O más, o Ahora, no tengo idea. No, queda bien, queda bien. Ha pasado con el presidente y decían, sí ha habido un cambio con esta nueva política del presidente, ¿no? Pero es a nivel federal. ¿Cómo está a nivel de otras dependencias? Porque también sabemos que hay dependencias que se saltan al Ejecutivo. Seguramente, ¿no? que Sí, la claro. mayoría en los estados y en los O municipios estados, no está municipios, siguiendo sí. la misma línea. No, bueno, nosotros acabamos de tener los medios estatales en Guanajuato. Nos enteramos que la delegada de los programas federales, sobre todo en la zona norte donde circulamos, estaba haciendo cosas muy extrañas, como pedirle a los padres de familia, les llegaba el apoyo se llama Mi Escuela Diferente, Mi Escuela algo así, iba y les pedía que fueran a retirarlo del banco y que le dieran el dinero en efectivo, porque iban, y pues salió a la luz pública, y la señora ya renunció, ¿no? Y la señora empezó a decir que pues había renunciado porque los medios no la querían. Cuando documentamos todas las entrevistas de padres de familia, recibos bancarios, ya tienen ahí elaborada su tranza. O sea, vamos, sí hace falta permear hacia abajo Todavía la tendencia. Hablo de las cuestiones de cómo se manejan los programas, aún siguen teniendo muchos vicios, ¿no? Siguen siendo un poco discrecionales. Discrecionales y también operan los funcionarios igual. Me están pegando por bonito, me están pegando porque no me quieren, me están pegando porque no les damos chayote. No, porque estás regándola, ¿no? Oye, Héctor, fíjate que yo veo que a nivel nacional la autocensura es fuerte. Yo veo incluso los medios más poderosos, que estaban más alejados de la posibilidad de sufrir atentados y demás, ya se autocensuran. Eso es entendible, por cuidado, o sea, no creo que eso sea injustificable. Pero hay algunos medios que están queriendo escapar a esa censura y autocensura vía saliendo, por ejemplo, del país. He visto algunos portales que, haciendo uso de la tecnología informática, YouTube, etcétera, abren un portal. Ellos, como periodistas, se sitúan físicamente fuera del país y reciben toda la información a través de corresponsales y demás, digamos un poquito a escondidas, y acá editan, trabajan y demás, y desde allá transmiten. Sí. Entonces, eso está poniendo a salvo a algunos. El problema es que aquí adentro la censura es casi universal, ¿no? Sí, claro. Yo creo un referente importante de esto que hablas de la censura es Javier Valdés, ¿no? El periodista que fue asesinado en Sinaloa hace 4 o 5 años. Él, yo creo que es de los periodistas que nunca se autocensuraron, que siempre escribió toda la información que tuvo a la mano. Ya había recibido muchísimas amenazas y él nunca dijo, me voy a autocensurar. Pero pasa algo, no solamente pones en riesgo tu vida, sino la vida de los cercanos a ti. Cierto. Y eso es lo que los periodistas tenemos. Yo no tengo hijos, ni tengo esposa, por si alguien quiere por ahí. Si alguien se apunta con este cueraxo. Entonces yo no tengo, digamos, así línea directa que cuidar y preocuparme. Yo digo, ay, me aviento, pero tengo colaboradores, ¿no? Tengo mamá, papá, hermanas, y sí nos tenemos que autocensurar en algunos aspectos. Los discursos han cambiado así radicalmente. Yo hace unos 7 años vine a una conferencia aquí a Querétaro, a la UAC, organizada por Víctor López Jaramillo en la Facultad de
Ciencias Políticas, invitó a Verónica Espinosa, que es la corresponsal de Proceso en Guanajuato, y Vero decía que antes que la autocensura estaba el profesionalismo, y comentaba una anécdota muy, muy macabra, ¿no? Que en algún pueblo de San Luis Potosí fueron a hacer un reportaje de los Zetas y los persiguieron y una cosa muy fea, ¿no? Ahí lo platicó en la conferencia y dijo, es que tuvimos que publicarlo porque primero está la profesión, primero está la verdad, primero está... Y hace poco que pude platicar con ella, precisamente en una plática en Guanajuato, en Silao, hace como un año a lo mejor, han cambiado ya las perspectivas, ¿no? Porque dicen, no, ahora sí tengo que cuidarme mucho, porque no soy yo, son mucha un gente, equipo, es familia, un equipo, etcétera, ¿no? y la verdad, si tienes que autocensurarte, es lamentable en este país, o bueno, en cualquier país, que un periodista se tenga que autocensurar, pero también tiene que cuidar la vida, tiene que cuidar los bienes, ¿no? Vamos a pensar, Héctor, que tú te encontraras en una situación adecuada para ejercer el periodismo crítico. Pensemos que seas extranjero, que hayas estudiado en México, que lo conozcas bien y digas, no tengo una red aquí de gente con la que de afectos con quien me puedan presionar. Eso está muy bien. Dices, bueno, esa es una trampa por la que le vamos a ganar la pelea a todo esto. Sí, pero el asunto es de derechos. O sea, no se trata de ganarle un juego del gato y el ratón al crimen o a los elementos del Estado que persiguen al periodista, sino de que se está en un ámbito nacional en el que el ejercicio del derecho a la información y a la libertad de profesión no existe. Sí. Entonces, ya no se trata de, oye, vamos a ser inteligentes para ganarles. No, se trata de que aquí no tenemos derecho a la información. Sí. Bueno, y no tenemos derecho. A mí me gustaría preguntarte, hablaste bien de que se ha acabado o se ha disminuido el chayote ahora con el gobierno federal actual, pero hay represalias y ahorita está en boga el caso de Nexos, que dicen que tendríamos que quizás tener más información de eso, pero dicen que por una publicación de cerca de 100,000 pesos, la multa es de 1,000,000 de pesos, por tener alguna falsificación de un documento, algo así. Entonces, esas represalias también son fuertes. ¿Son represalias o se abocan a lo que dice la ley? Yo pienso que no puedes simplemente actuar como un represor, ¿no? Si tienes que tener fundamentado la falta que cometiste. Fíjate que por muchos años sabíamos que los medios estábamos muy inmunes a cierto tipo de sanciones, ¿no? Por ejemplo, el derecho de réplica es muy penado que tú no le des derecho a réplica a alguien que por ley la tiene que... Pero nunca se le daba, ¿no? Pero si no querías, no se la daba, ¿no? Pero ahora, no sé si tiene que ver con el cambio del presidente o que sean venganzas, ¿no? Pero se está aplicando la ley en ese sentido. Quizá pues se aplica la conveniencia del presidente actual o ya se va a aplicar. Es muy subjetivo, no sabemos cómo estamos, en qué ámbito legal estamos flotando ahorita los medios, ¿no? Porque, bueno, pues siempre nos hemos cuidado, ¿no? De no... Eso puede obedecer a la pulverización del poder. Cuando el poder era monolítico, pues era claro, los jueces lo podían leer claramente, pues es que ahí nos metemos con los dueños de la información. Claro. Pero a la hora que se pulveriza el poder, pues es prácticamente un individuo contra otro y entonces ahí el Estado tiene más fuerza. Se modifica la circunstancia, ¿no? Sí, por supuesto. Se pueden pelear un particular con un medio. Ya hoy se ha vuelto un recurso muy frecuente, la demanda y la denuncia a los medios de comunicación porque te afectan patrimonial o moralmente, ¿no? Claro. Entonces, también ese es un nuevo límite al ejercicio del periodismo, ¿no? Sí, claro. Que en algunos casos es legítimo, pero en otros casos hay o te obliga a documentarlo muy bien para que no caigas en una
falsedad, ¿no? Sí, claro. O sea, No, y documentarlo perfectamente lo que estás diciendo de tal persona y aquí está, o sea, mucho, es que está afectando en mi reputación, ¿no? Sacó lo de mis bienes y no es que sí, pero si son públicos, es un servicio público, cuando menos hay que documentarlos, ¿no? Aquí están, claro. aquí esto, porque si lo dejas en una mera nota, entonces sí también caes a lo mejor en desinformación. Sí, claro. No, y fíjate que sí tenemos que tener lineamientos, ¿no? O sea, no podemos operar en la clandestinidad ni creer que nos mandamos nosotros mismos. Muchos medios, pues lo creen así, ¿no? Y hay medios que no son ni siquiera medios, que ves que... Yo he visto ahora a través de las transmisiones en vivo, y se ponen cada imbécil a decir cada idiotez, que dices, oye, no puedes... Un periodista no puede emitir juicios en una nota. Y la atolondrada señorita se volteó. Estaba viendo un cuate que transmitía un accidente. ¿Cómo vas a decirle atolondrada a la señora? A lo mejor sí, hay muchos calificativos. no puedes usar calificativos. O sea, pero ahora ya todo el mundo cree que por tener el acceso a los medios digitales pueden ser periodistas, ¿no? Y eso conlleva una responsabilidad. Ahorita que tocaste este punto, hay una parte que se ha detonado, es la información a través de redes sociales también, ¿no? Sí, claro. O sea, claro. el medio de comunicación era televisión, radio o prensa escrita, ¿no? Ahorita los canales, hay youtubers que tienen seguidores. Ahí estamos montados nosotros, ¿no? Sí, y estamos ahí nosotros, entra... estamos esto. Pero yo he visto algunos, y volviendo a toda esta polarización que ha hecho un poco con la actual del presidente, hay unos que realmente te da risa cuando los escuchas hablar, bueno, mi amado presidente, y bueno, claro, una claro, cosa sí. con cero objetividad. Y también está Y del otro lado igual, claro. Del otro Que lado. todo es descalificar. Todo es descalificar, ¿no? Dice buenos días, no, lo dijo mal, ¿no? O sea, cualquier cosa lo critican. Entonces, también esto está creando, yo creo, mucha desinformación y también mucha irresponsabilidad muchas veces porque polarizan a la gente, Claro, ¿no? claro. La encrispa cada vez más. Yo creo que lo ideal de estos canales y de estas personas sería aplaudir lo bueno, sea de la oposición o sea y criticar las cosas que hacen mal. Cuando la menos, crítica objetiva. lo menos esa crítica objetiva y con números, ¿no? Porque Claro. es diferente una crítica en base a mis valores. Sí. ¿no? Sí, sí. Ahí, bueno, ya dependen muchas cosas. Pero una crítica También se objetiva, puede hacer, pero que no lo disfraces de información. claro. Hay muchos canales de YouTube que pretenden manejarse como periodistas y que están exclusivamente valorando todos los hechos. Dicen, sucedió esto e inmediatamente lo valoran, a favor o en contra de lo que sea. Pero sí hay un problema. Y yo creo que ahí nosotros estamos entrando recientemente en ese asunto. Este canal que estamos creando. ¿Cómo cae lo ahí, estamos ¿no? haciendo? Dar nuestra opinión, traer algo de información y lo que nosotros creemos, finalmente va a ser una creencia, que puede ser importante y también que puede ser analizada de manera objetiva y con profundidad. Y también lo hacemos de una manera en que nos molestamos, nos tomamos una cervecita, lo hacemos a propósito para que sea algo relajado, ¿no? Para que sea claro. algo Una plática. como una plática que tenemos entre amigos cuando analizas un tema político, etcétera. Y bueno, cuando tenemos algo que no estamos tan inmiscuidos en la información, pues tratar de tener un invitado, ¿no? Como Gracias. este caso con él. Bueno, fíjate que retomando lo que dices, Carlos, aquí en este país hubo una iniciativa muy buena para verificar la información, que era Verificado MX, un colectivo de varios periodistas de varios medios, que todas las noticias que se hacían virales se verificaban y te decían, no, verificado, ya checó y no. Daban seguimiento. Empezó desde las campañas del 2018, que empezaron, y hace 2 años que fuimos al Congreso Internacional de Periodismo y Medios Digitales, decían los de Verificado MX, nos acusan de ser chairos, ¿no? Pero es que no somos chairos, sino que no estoy ¿qué pasa? Que el que lleva la delantera en preferencias electorales era el PG, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto va a haber mucho ataque. Nosotros estamos desmintiendo nota por nota, que si los hijos tienen Lamborghinis, que si... Entonces dice, ustedes son chairos, ¿no? O sea... Es que hay más carnita de ese, ¿no? Porque era el puntero, el que Era hay el que pegarle, hay que pegarle, y ¿no? hay más fake news, ¿no? Ahorita Entonces, lo que tú dices, de los dos lados, ¿no? Está plagado de fake news y de tonterías que dices... Hay una página que citan mucho los panistas, sobre todo,
sin embargo, no. Ahorita recuerdo el nombre. Que nunca, no hay ningún autor que firma las notas, la firma la misma página web, ¿no? Y una bola de incoherencias, y también del otro lado, ¿no? O sea, estamos invadidos de ese tipo de información que no podemos sacar un análisis bien hasta que lo lees en algún medio. Yo creo que es también un poco responsabilidad cuando es una nota, tratar de a veces leer quién es el que lo está escribiendo, ¿no? Te das mucha idea de hacia qué tendencia tiene, ¿no? Hacia qué quiere influir en el lector. Y dos, los números que realmente estás sacando sean más o menos reales. Porque yo he visto notas que de repente dices, ¿qué onda con el que le escribió? Está totalmente fuera de la realidad, ¿no? Sí. Nosotros tenemos la misma tecnología y vivimos al mismo tiempo y en el mismo mundo que sociedades en las que no opera esto. O sea, hay sociedades que no tienen esta problemática. Y yo creo que no la tienen porque tienen una cultura del pensamiento más objetivo, del pensamiento más racional, más crítico. Cuando ellos se enfrentan a la información generada en su idioma, en su país y todo, tienen recursos culturales para analizar y decir, bueno, así de entrada esto pues ya ni le pongo atención, ¿no? O me detengo un poco o le pongo mucha atención. ¿Por qué no sucede eso en México? Porque desafortunadamente nuestra cultura no es crítica. Nuestra cultura no es crítica, nuestra cultura es de influencia, de opinión, de sentimientos y de emociones. De emociones, ¿no? Es mucho de emociones. La nota sí, lo del gobernador, o sea, y más si es un escándalo, ¿no? Nos encanta el escándalo, la nota roja, ¿no? Y fíjate que somos de una generación, bueno, al menos yo me considero todavía de esa generación, que si lo decía Jacobo Saludowski era la neta. Y ahora se lo dice quién. Fíjate que yo creo que hay medios, o sea, medios sociales, segmentos. Sí. No sé, fíjate. Ahorita yo creo que no lo hay. Pero hay medios los últimos, que dicen, lo dijo Loret de Mola. Los últimos entonces, fueron López Dóriga y Loret, ¿no? Pero ya se cayeron, ¿no? O sea, yo creo que esto es positivo. Pero en un medio social, y no te hablo cultural, en un medio social sigue influyendo muy fuerte. No, sí, pero ya no es lo que era, ¿no? O sea, no están en el pedestal que estuvieron por 15 años, ¿no? Por supuesto, no. Sí. Cayeron mucho en credibilidad, ¿no? Y muchas de estas figuras yo creo que periodistas como Broso. Pues yo creo que Broso es un excelente sociólogo, es un excelente actor de doblaje, es un payaso muy simpático, pero periodista no. O sea, es un periodista que se ha adaptado a las circunstancias, que se ha prestado a montajes, cuando de Bejarano lo invitan a la entrevista y de pronto, ¡ay, mira, tenemos un video donde... O sea, yo personalmente, Broso, y yo he platicado incluso con el señor Víctor Trujillo, se me hace una persona inteligente, brillante, brillante, pero... muy comercial. Sí, no, y perdió, pues no sé, ¿en qué momento se desvió? El código ético como que lo hizo Rollito, ¿no? Y terminó... Dicen que a veces... con su brillantez y su es como una línea carisma. pintas una línea en un polvo y la cruzas tantas veces que después ya no sabes de dónde quedó la línea, ¿no? Yo creo que les llega a pasar muchas veces eso, esas figuras. A lo mejor también empiezan con presiones, ¿no? Porque cuando tienes mucho reflector a nivel nacional, cualquier cosa que digas tiene repercusión en un auditorio muy grande, ¿no? Entonces yo creo que también pues hay... Es difícil escapar a todas esas tentaciones, ¿no? Yo recuerdo figuras, por ejemplo, como Julio Scherer. Julio Scherer es una gente en las antípodas de Broso, ¿no? Gente que escapa a los reflectores, que escapa a la fama, a todo esto, todo el tiempo, porque él entiende que en cuanto entras en ese juego, te vas a perder. Sí, o sea, claro. Y él se mantiene siempre al filo. Al menos la historia que yo conozco de este personaje, no sé qué opinión tengas tú de Julio Scherer, de los pocos periodistas, a mí no me gusta nunca casarme o ser adepto de ninguna persona, pero en este caso creo que es una de las figuras más salvables del periodismo a nivel nacional. Ahora, tú me darás tu opinión sobre Scherer si gustas y si no, bueno. Te quería yo cuestionar sobre un grupo de mujeres que parece
o todo parece indicar que son las periodistas que sustituyen, son los periodistas de esta época. Sí, sí, Aquí sí. tengo a Maribel Hernández, a Narilia Pérez, Lidia Cacho. No sé qué tanto Carmen Aristegui porque está muy metida en el mainstream, ¿verdad? Sí, sí. Ella aparenta que está por fuera, pero no sé qué tanto, ¿no? Entonces, estas mujeres, curioso que sea el género femenino, que salgan con los pantalones bien fajaditos, Sí, y claro. empiecen a hacer que toda la mierda salga a flote. Y incluso sean las enemigas, las antihéroes de Loret, de López Dóriga, de Ciro, que por cierto le mandamos un saludo donde quiera que Nuestro esté. amigo Ciro. ¿Cómo Ciro ves Gómez este Ciro. asunto? Pues me da mucho gusto que sean las mujeres las que estén ahora retomando este cambio profundo en el periodismo en este país, que sean mujeres. Sí son mujeres muy valientes, efectivamente se requería de un relevo ya no generacional, sino informativo, de tendencias, de manera de hacer. Aquí sí paradigma, periodismo. ¿no? Un cambio de paradigma. Aquí se aplica bien ese... Son valores, mujeres incluso extremadamente hasta valores, ¿no? Uno como periodista tiene que reconocer el valor que han tenido estas mujeres para destapar tanta mierda, como dijiste tú, ¿no? Y no cualquiera, es difícil lo que platicábamos hace rato de la autocensura, ¿no? Y ellas como, no estoy, ¿cómo se dice? Tratando de decir que son débiles por ser mujeres, sino que a lo mejor pudieran ser más vulnerables en cierto sentido, pero a ellas no les ha importado su condición de que aunque sean. Yo creo que ninguna de ellas vive ya en México, ¿eh? De estas tres que mencioné. Bueno, es lo de menos, pero Yo sé que de que Lidia- está en peligro su vida, sin duda, ¿no? Claro. Sí, Lidia vive en Cancún, creo, y las otras, la verdad, no tengo No, ella idea. también está fuera de México, Lidia. Sí, yo creo que sí tienen que autocensurarse finalmente, Autoexiliarse cuidarse, ya. autoexiliarse. Ahora Olga, ¿cómo se llama? Warnat, que acaba de publicar el libro de Calderón, Felipe. las oscuridades Lo oscuro. de Felipe. Yo creo que también es una mujer con mucho valor. Hay que leer el libro, yo no lo he podido leer, para ver qué tanto es Se agotó, yo fui a comprarlo hoy. ¿Cómo crees? Los 50 ejemplares. los 50 ejemplares que llegaron a la librería que yo fui, se agotaron. Sí, O sea, claro. llegó ayer. Sí, claro. Es que si Entonces- aparte le sumas la situación actual, cómo está, bueno. No, bueno, sí vale mucho la pena, las reseñas que he visto, Ajá. creo que sí vale mucho la pena, porque estamos hablando de un asunto de salud mental, escabroso de un personaje que ya todo el mundo sabemos quién es, pero las entrañas psíquicas, parece que están ahí en parte exhibidas, ¿no? Entonces sí vale la Pues pena. hay que comprarlo. Hay que comprarle. Todos. Ahora, yo te iba a preguntar, Ajá. hace rato te preguntaba, Héctor, Vamos, ¿ves? vamos preparando el cierre, por favor, Sí. Charlie. Nada más, ¿ves que va un cambio realmente del periodismo? ¿Va a ser más objetivo? ¿Realmente van a poder informar mejor al mexicano, a la sociedad? ¿O vamos a seguir igual que antes, ¿no? O sea, ¿Cuál es el unos horizonte? Sí, garbanzos de a libra nada más, como comentábamos las reporteras, Julio Scherer a lo mejor, pero hoy es un cambio que empieza a ser generacional, incluso los nuevos periodistas tratan de ser más objetivos y van menos por el chayote o menos autocensura incluso. ¿O crees que va a ser muy parecido en los próximos años? No, yo creo que sí ha habido un cambio muy, muy importante en el país. Yo sí, como periodista inmerso en este mundo desde hace 23 años, sí veo un cambio muy importante, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer como sociedad informada es precisamente investigar qué medios sí, qué medios no. A quién creerle, a quién no, a quién consultar, a quién no. O es válido consultar a la gente que tú no crees para ver qué dice, ¿no? Contrastar ideas un poco, ajá. ¿no? Pero sí, yo creo que las nuevas generaciones, los millennials, las nuevas generaciones son muy perceptivos a este tipo de cuestiones, ¿no? No los engañas tan fácil, son más racionales, son más Perspicaces. Pero yo perspicaces. creo que aún no llega, Ujú. porque yo lo que estoy viendo es, ok, no hay chayote, no estoy en este equipo, Ujú. no me pones una línea, Ujú. ok, pero tampoco me das. Pero aquí tengo estos enemigos Ujú. que sí me dan. Entonces voy a agarrar este bando.
Entonces yo empiezo a ver una prensa dividida, ¿eh? No sé Sí, si claro. ustedes también coincidan con eso. Sí, pero vamos, como dices, voy con los enemigos que también me dan, no tienen la misma capacidad económica que el gobierno nunca, ¿no? Entonces, no va, o sea, si dices tú, me refugio con estos, no tienen futuro, ¿no? O sea, no es, mamaron del gobierno por tanto y tanto, que no hay para dónde hacerse, ¿no? O sea, tal vez ese tipo de oposición periodística va a terminar autoextinguiéndose por falta de recursos, ¿no? Y pues no aporta, hasta el momento no ha aportado, ¿no? Está Carlos Loret, toda esa gente que ya está quedando poco a poco en el olvido, que ellos mismos terminaron sembrándose donde Pero están, ¿no? probablemente queden en el olvido para el periodista como tú, para el analista. Pero tienen mucho punch, de veras. No, ya no, hermano. Uno cree que no, pero la gran mayoría es una información que es muy... Pero es que, mira, perdón. No es profunda, es una información rápida, es una información que tiene que ser agradable, es una información con un periodista que es No, carismático. ¿sabes qué pasa, hermano? Que nosotros podemos tener esa percepción, pero las redes sociales han sustituido por completo al mainstream tradicional. Sí, pero sí, por claro. completo. Si tú revisas hoy a quién escucha la mayoría de la población, están muy Polarizados. lejos. Ya están muy lejos. Es un sector que sigue siendo... O será que lo veo como un sector, ¿no? Sí, Eso es sí, un sigue segmento. siendo influyente en un sector. Un sector. Por ejemplo, el de nuestra generación y en cierto estrato social, ahí van a seguir pegando, porque coinciden ideológicamente con esa gente. Por eso es un espejo y se ven reflejados, dicen, esto es lo que vale. Pero en realidad ya toda la gente joven, tú sabes que México es un país joven, Sí, ya está claro. ya está en otro sitio, ya está en otro lugar, ya está incluso buscando fuera de México. Ya la información sobre México la buscan fuera de México, claro. No, y es muy válido, ¿no? Ver cómo nos ven en el... No como lo que está pasando ahorita con algunos medios en Estados Unidos, que todos sabemos cómo actúan, ¿no? O sea, y han sido así de toda la vida. También en Estados Unidos también existen los medios chayoteros, ¿no? No, bueno. ¿Sabes qué? Ponle en su madre al presidente ahorita, ¿no? Írselo sin empacho. Sí, güey, ya, Es que si se rastrea, Ajá. ¿quiénes son los propietarios reales? Ni siquiera la gente que aparece en los consejos de administración, sino los dueños reales, los inversionistas reales de todos los medios de comunicación. poder. Ahí es donde dices, bueno, Claro, ya sabemos por dónde va. Entonces, sí hay que, los chavos, los jóvenes, los millennials, los chamacos, tienen una habilidad impresionante para buscar y para andar consultando diferentes fuentes y no se quedan con una sola opinión. O sea, yo sí les admiro mucho a los chavos. Yo en los congresos que vamos cada año, en octubre, a los congresos internacionales de periodismo, pues somos de las personas ya más grandes, los cincuentones, ¿no? Ya ves a los chavillos de 22, 23 años, ya llegan con todo el equipo para transmitir en Twitter, en Facebook. Sí, muy dinámico. Todos los recursos Rápido, tecnológicos. Y ¿no? están transmitiendo al mismo tiempo y graban las conferencias o sea, traen un Pero dinamismo. también creo que tienen poca audiencia. Te voy a decir por qué. Sí, no, Porque pero hay pues son tantos miles. que son poquita audiencia en miles. Y por otro lado, también creo que a pesar de que somos un país de jóvenes, veo, a lo mejor me equivoco, ¿no? Ojalá me esté equivocando, que lo que menos les importa a los jóvenes es los temas profundos de política, Claro. los temas... Ellos quieren otra cosa, un mundo más moderno, más dinámico, quieren reír, quieren el TikTok, quieren Más frívolos. Más frívolos. Más Sí, superficiales. Pero están, o sea, yo lo que siento también, están más frívolos, pero también les gusta romper más esquemas o paradigmas. sí, sí. Vamos a hacer nuestra última intervención para que no se nos alargue mucho el asunto. Voy a hacer la mía para aprovechar que estoy hablando. Yo creo que el periodismo puede tener un futuro muy triste o muy alegre, muy bueno, dependiendo de los sucesos y dependiendo de las decisiones de todos los que pertenecemos a esta sociedad. Tenemos oportunidades y tenemos riesgos terribles. Ojalá que vayamos con nuestro trabajo hormiga hacia el lado positivo del asunto, hacia lo que hemos señalado aquí, una sociedad crítica, una sociedad democrática finalmente, ¿no?
Pues sí, yo creo que el periodismo no puede dejar de jugar un papel importante en la vida democrática de este país, en la vida social. Somos una parte pues, esencial, ¿no? La parte que te debe estar informando lo que está pasando y debes de tenerle confianza. Lamentablemente lo dijimos varias veces, hay medios que pues, no te garantizan que estés escuchando una información verídica, objetiva, que te nutra, que te haga tomar una decisión, ¿no? Porque también es un papel de los que jugamos los periodistas en este país o en todo el mundo, ¿no? Que hagan que el lector o el espectador tome una decisión en base a lo que tú le estás diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que sí el futuro del periodismo es alentador, ojalá y siga la tendencia de eliminar al chayote en este país que le ha hecho daño y ha hecho riquísima a muchísima gente, multimillonarios, y pues que sigamos consumiendo buen periodismo, ¿no? Alguna mesa más adelante podemos platicar qué medios son los que ya más. sí, más en concreto. más en concreto, ¿no? Vale la pena Pues, consultar, vale la pena leer, ¿no? Bueno, yo creo que siempre como una consejo, tal vez puede ser contrastar siempre, a lo mejor no quedarte solo con uno, poder leer 2 o 3 columnas de algo en específico, del mismo tema, y poder contrastar un poco hoy ideas precisamente, y buscar, en estos días en 2 chats de compañeros de fútbol americano con los que jugué, la misma noticia apareció, una noticia que Carlos me dijo, oye, es una noticia fake. ¿Cómo se opinó de esa noticia, no? Y bueno, nada más con meter una noticia falsa que si involucra a un segmento de la población que tiene cierta tendencia, pues ni la va a cuestionar. Se da por hecho y ahora sí como gordo en tobogán. Sí, claro. Acuérdate que el miedo es mal consejero, ¿no? Entonces, sí, claro, cuando te meten miedo, la crees, bueno. Hace rato quise citar una fuente, perdón por la expresión panista, pero sí se llama Sin Línea MX. Léanlo, ¿no? Todas las notas las firma Sin Línea MX y publica cada incoherencia que dices, no. Y vuelvo a repetir, del otro lado también las hay, ¿no? Sí, también. Pero gente como, pues, por ejemplo, mi madre, que es muy panista y muy conservadora, y cada ratito lo está sube el Facebook, jefa, eso es fake. No puede ser fake porque lo compartió Loret de Mola. Puta madre, pues es que... sí. Vamos, ¿no? O sea... Bueno. Pues muchas gracias y esperamos vernos la próxima semana. Tocayo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Héctor. Gracias. Y bueno, pues estamos A la espera. aquí Hasta para la próxima. ustedes, a la espera. Gracias. Gracias. Bye.